buenos días, bienvenidos a esta entrega del Cafecito. Nos honra recibirles en este espacio en el que compartimos con ustedes temas de importancia, de trascendencia nacional y por supuesto informándoles con las personas que tienen a su mano y que viven cada una de las situaciones. Es el caso de esta entrevista que hoy vamos a estar compartiendo con todos ustedes, porque hablar de la situación de Haití es hablar de muchísimas aristas, pero hablar de la producción dominicana y esta situación de Haití, cómo le afecta, pues también es importante desde una arista de desarrollo económico y comercial en la República Dominicana. Es por eso que recibimos con muchísima alegría al presidente de ADO Banano, la Asociación Dominicana de Productores de Banano, que además tiene una incidencia internacional importante por el mismo tema de las exportaciones. Recibimos a Hilario Pellegrini. Bienvenido al Cafecito de hoy. Hola, Ileana, muchísimas gracias a ti por la invitación y un honor como siempre estar acompañándoles. Muchísimas gracias por haber aceptado venir a hablar con nosotros, porque el tema haitiano y cómo está el avispero en términos sociales, mucho más en términos comerciales con la frontera, creo que la atención se ha dirigido mucho a ese espacio del país. Sin embargo, en el campo dominicano y sobre todo en el campo cibaeño se vive esa realidad de lo que está pasando hoy en las relaciones diplomáticas y comerciales con el vecino país. ¿Cómo lo están viviendo ustedes y cuáles han sido esas consecuencias? Mira, como sabes y hemos hablado en momentos anteriores, Ileana, la situación del banano dominicano es muy peculiar. Primero, República Dominicana es el productor número 1 de banano comercio justo, es decir, que toda nuestra cadena de producción vela por una estabilidad en derechos, salarios y demás para sus trabajadores. Una de las debilidades que tenemos siempre ha sido la mano de obra en el sentido de que no tienen documentación de su país de origen, aunque en Dominicana el trabajo es legal. La situación actual ha sido de mucha presión más que nada por los términos migratorios. Ha sido una situación pesada para los productores, aunque hemos llegado a tener cierta estabilidad, digamos, de momento, pero se viven casos aislados muy difíciles donde hemos tenido que parar procesos en la semana de producción. La cierre de la frontera, en su momento pensamos que iba a ser una afectación más grande para el término del mercado interno, porque Haití consume, y sobre todo por la frontera de Dajabón, un volumen muy interesante de banano, el guineíto en este caso, claro. Pero con la escasez que ha habido de plátano y del mismo banano en Dominicana, el mercado ha absorbido bastante. Pero la situación más que nada está determinada por los procesos de deportación que hemos tenido de muchos de nuestros empleados en la zona productiva. Ustedes tienen plazos muy específicos y muy estructurados y esos plazos justamente dependen de mano de obra que por la permanencia en estas fincas ya resulta hasta especializada en esos procesos y que en muchos de los casos vienen de haitianos. ¿De qué manera estas deportaciones? Porque no es lo mismo un cortador de banano a un cortador que conoce las fechas, que conoce el ritmo de la producción. ¿Ha sido el caso también con esas personas que tienen años trabajando en las fincas y que les toca ahora esta situación? Sí, mira, la situación es compleja porque lamentablemente desde la ciudad se entiende que en el anaquel de supermercado la comida está sola y no se entienden los procesos que tenemos dentro. Trabajadores con más de 10 años de experiencia que están dentro de la institución nacional o no, tienen una experiencia determinada. Nosotros procesamos y cosechamos todas las semanas del año. Tenemos barcos de salida en la capital miércoles y sábado y Manzanillo, que es nuestro puerto principal, los domingos. Es decir, que nosotros debemos cortar, cosechar y empacar todo en la misma semana para que la fruta mantenga la calidad. Eso ha creado el pare del corte de la fruta. Lo que no a veces se nos hace difícil entender como sociedad y país es que es una situación de ganar-ganar en una relación laboral que tenemos con los empleados, sobre todo los que tenemos con mucho tiempo. El problema es identificar. Pero, por ejemplo, hay datos muy importantes que destacar. En la zona de producción bananera, el desempleo está por debajo del 2.5%, según el último censo que realizamos conjuntamente con Fairtrade International, que salió justamente hace unos 6 meses. Bien, la incidencia, después tenemos una fuga muy grande de jóvenes dominicanos hacia la ciudad. La gente dice, bueno, es un tema salarial. Mira,
En una finca bananera hay distintas posiciones, desde administrativas, llevar certificaciones y demás, que están con salarios muy por encima de lo que podemos ver en las ciudades. El problema son las condiciones de ciudad. Claro. Un joven dominicano no va a abandonar la condición de ciudad de Santiago, Santo Domingo, para trasladar a su familia a vivir a Tillo Palma, en Montecristi, por ejemplo. Entonces, todas estas situaciones se combinan y crean esta debilidad que tiene el sector, en el sentido de que siempre estamos afectados en esta lucha de poder, de idiosincrasia y nacionalismos extremos, porque tenemos dos colores, blanco y negro, y no entendemos que hay un matiz de colores detrás de un proceso migratorio, que sí es verdad que tenemos una situación problemática con un grupo de personas, pero al mismo tiempo tenemos muchas personas buenas que simplemente quieren trabajar y volver a su país. 67% de nuestros empleados van 2 veces al año a Haití de vacaciones. Quiere decir que tienen intereses familiares, Claro. intereses personales que los obligan a estar en estos movimientos correcto. constantes, Es que su correcto. decisión no necesariamente refiere a quedarse en la República Dominicana. Es correcto. Y dentro de eso también cabe destacar que en un informe que trabajó la USAID en Estados Unidos, que no es oficial, es extraoficial, uno de los informes que plantearon, un análisis que hicieron en la República Dominicana, valoraron el sector dominicano como un sector ejemplar en los procesos, porque hemos tratado de tener a todos nuestros trabajadores regularizados. El problema es que el proceso de regularización en República Dominicana es complejo, es tedioso y es el mismo para un trabajador agrícola que para un astronauta. Ay, Dios mío. Sí, es correcto. Resulta increíble y la comparación pues viene muchísimo al caso porque cualquiera diría, bueno, debería existir ciertas facilidades y ciertos niveles de acceso con el control, porque es lo que queremos todos. En inicio de estas determinaciones gubernamentales y que fueron radicales en términos de cierre, se hablaba de una salida masiva de haitianos que de manera voluntaria habían decidido irse a su país. ¿Ocurrió en el caso del área bananera con empleados de ustedes que decidieron irse de manera voluntaria? No tuvimos un escape masivo, honestamente, de empleados por la estructura que se tiene en el sector per se. Lo que sí percibimos fue el retorno de muchas familias por temor, es decir, haitianos que ya se habían erradicado en República Dominicana, que su esposa e hijos estaban ya en República Dominicana hace varios años, por un tema de temor particular, por mala información de ambas partes, sobre todo de la prensa haitiana, que reportaba que iba a venir una situación de desastre, por miedo y temor, mandaron su familia a Haití. Pero no tuvimos esa migración masiva en el sector banano. Recuerda que tenemos un particular, estamos muy cerca de la frontera. Lo que sí te podría decir que con el cierre de la frontera, que fue igual nuestro sector apoyó definitivamente las decisiones del Estado Dominicano, porque para eso somos, ¿verdad?, parte de la nación, era mantener la estructura de trabajo y eso se respetó, por lo menos con los empleados identificados por el sector, porque hemos hecho un trabajo muy arduo en tratar de que sea identificado quién es un trabajador bananero para parar esta fuga de empleados y también esa entrada usando la excusa de que son empleados bananeros y que pasen la frontera. Nosotros en estos momentos vamos a una pausa. Al regreso hablamos de las consecuencias que pudieran prolongarse a mediano y largo plazo en términos de las decisiones dominicanas y las diplomáticas con este conflicto. Al regreso continuamos esta conversación con Hilario Pellegrini, presidente de Adobanano. Estamos de vuelta en el cafecito del día de hoy, en esta conversación con Hilario Pellegrini, presidente de Adobanano. Y hablamos no solo del tema haitiano y las implicaciones que tiene en el sector productivo nacional, también hablamos del sector bananero, que como factor común con otros sectores, pues está atravesando por un tema. Y yo creo que hay una percepción de que el productor, y esto te lo digo con total honestidad, de que el productor siempre está en crisis. Sin embargo, actualmente se puede palpar una situación generalizada de crisis. ¿Qué tan profunda es esa crisis en el sector y cuáles pudieran ser las consecuencias a corto plazo de esa crisis? Mira, la verdad que es desde los desastres naturales de 2016 y luego el 2017, el sector viene arrastrando una crisis constante. Ha sido primero una deuda que el sector no se preveía, un desplome de los precios. Nosotros éramos, como país productor de banano, fuimos hasta el año pasado el principal productor de banano orgánico del mundo. Y el banano orgánico era un nicho muy especial, con un precio
diferenciador. Pero desde 2016 se ha desplomado el precio, la crisis COVID y demás. La verdad es que la crisis de los sectores productivos, sobre todo en el campo, va muy arraigada con el término de que la comida debe ser barata, Ileana, ¿sabes? Entonces, en la ciudad siempre queremos que la comida sea barata y eso tiene una repercusión. Los sectores productivos tienen un límite y en orgánico se nota más. Entonces, la verdad es que hoy estamos viviendo en la época del sector banano, para mí, desde que tengo conocimiento, una de las peores situaciones de crisis, donde vemos productores pequeños y medianos, también grandes, abandonando el sistema productivo. Ha habido mucha presión de parte de nuestro mercado en la Unión Europea sobre la norma orgánica, mucha presión con el tema laboral. Recordemos que tuvimos incrementos salariales. El sector siempre ha pagado por encima de los mínimos legales, pero cuando hay incrementos salariales se tienen que transparentar un dólar que se fortaleció en su momento, desplome de precios, aumentos de los fertilizantes, entre ellos los fertilizantes orgánicos, un proceso de inflación y esta deuda arrastrada. O sea, recordemos que el 80% de la producción nacional la perdimos en 2016-2017. Entonces, se está creando ese pánico productivo de ya no tenemos futuro, pero no podemos parar. O sea, el productor ve como no puedo parar porque todo lo que tengo es la inversión que tengo en campo, toda la inversión que tengo en finca. Porque es muy fácil desde el otro lado del río decir, ¿por qué no abandonas? Bueno, imagina, tenemos familias que todo lo que tienen es eso. Y tú lo ves, ¿dónde lo apreciamos más? Es en la idea de nuestros productores. Nosotros tenemos 1.870 productores y si lo visitas uno por uno, todos luchan para que sus hijos ni siquiera se acerquen a la finca. Wow. No hay un relevo generacional. Nuestros productores promedio están teniendo más de 55 años. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque eso se está reflejando en el precio de la canasta. Los dominicanos no lo vemos solo cuando sube el plátano, porque nosotros hacemos mientras más banano tenemos, menos depende mucho el precio que va a tener el plátano. Y nunca lo observamos hasta que tenemos el precio en el anaquel. Claro, claro. Pero mira, esto que señalas sobre el relevo generacional y lo vemos probablemente en palabras muy abstractas, pero eso refiere a que en unos años no tendremos generaciones que se dediquen a esa labor productiva y por ende esa tierra con vocación agrícola pasará a ser complejos habitacionales y otro tipo de desarrollo muy lejano a la producción de alimentos. Eso es grave para un país que pretende en algún momento ser lo más autosustentable en términos alimenticios. Desde Adobanano y ese acercamiento que tiene con el gobierno, ¿qué tipo de incentivos se está aportando para que esto no ocurra o por lo menos llevarlo a la mayor cantidad de años posibles en este aguante de la producción? Mira, hemos tenido varios acercamientos. La verdad que hemos venido trabajando muy cerca con el Estado. Para darte un ejemplo, y todavía, bueno, esto es primicia, se le hizo un planteamiento de un rescate masivo al sector y va a venir una posible donación de fertilizantes para pequeños y medianos productores. Se hablaron de sería una inversión de 350 millones de pesos, pero eso es para impactar a por lo menos 200,000 tareas. Pero el Estado el planteamiento de Adobanano fue vamos a hacer una primera cuota y ya se van a liberar 70 millones de abono de potasio orgánico para incrementar hacerlo lo antes posible. También en un mecanismo de acción frente a la Unión Europea, las negociaciones y muchas situaciones de cambio que hemos tenido. El tema es toda la estructura, nuestra debilidad también se creó la Comisión Nacional de Política Bananera, pero por ejemplo todavía no hemos tenido la primera reunión de la comisión. Entonces, ¿quiénes conforman esa comisión? La comisión está liderada por el Ministerio de Agricultura, está el Ministerio de Interior y Policía, representado con el Departamento de Migración, la DGI, tenemos a Portuaria, Adobanano obviamente tiene 3 asientos en este caso, uno para la presidencia de Adobanano y 2 personas auxiliares para la conformación, el Ministerio de Industria, de Economía, el Mirex, de igual manera. Hay distintos órganos del gobierno que hemos solicitado que estén dentro para poder tener incidencia dependiendo de la problemática particular que tengamos. Sin embargo, hasta el momento no se han reunido. ¿Qué tiempo tiene la creación de esta comisión? En marzo, me parece que fue que el presidente ya la lanzó. El problema es que ha habido mucho...
dentro de todas las crisis que hay, ¿qué sucede, Ileana? Banano, como nuestro mercado es de exportación, no tiene tanto impacto, pareciera que no tuviera mucho impacto en la canasta básica dominicana y muchas veces no se deja para un segundo momento. Sí. Y ese segundo momento sigue, o sea, seguimos con la misma marcha y la verdad es que la incidencia está, la problemática está. Para darte un ejemplo, nosotros tenemos este año una incidencia de ácaro que nunca habíamos tenido. Esto por un tema de cambio climático. Las temperaturas han sido muy altas. Sí. No nos preparamos. El productor no tiene recursos porque ese es otro tema que aquí pareciera que tenemos una industria con muchísimos recursos. No nos preparamos y hemos tenido una productividad sumamente baja debido al ácaro y reclamos muy altos. Entonces, eso pone más en crisis al productor, pero necesitamos una acción rápida. Eso fue lo que se llevó a Palacio y por eso la acción de Abonada. Pero para darte un ejemplo, esos son de los detalles que deberíamos tener una acción más rápida, porque eso se traduce en que todavía el precio del banano sigue caro. O sea, para darte un ejemplo, la producción de banano ha disminuido a la fecha un 30%. Para como estuvimos significativa. Sí, para la misma fecha, por ejemplo, en comparación al año anterior, me imagino. Correcto. Y nosotros vemos el banano como algo muy internacional. Señores, el guineíto verde que nos comemos aquí. Y a mí me sorprendió y me ha sorprendido siempre que el consumo de guineíto está por encima del consumo del plátano en República Dominicana. Sí, incluso hubo un reporte del Ministerio de Agricultura hace unos 3 meses que reconfirma el mismo planteamiento. En serio, es que la percepción es totalmente contraria. El guineíto es como la segunda opción cuando no hay plátano. Si está caro el plátano, pues sí, le damos al guineíto, pero no sabía que en términos cotidianos era tan consumido. Sí, el tema es que en el plátano hay una identidad de idiosincrasia mayor. El dominicanismo está ahí. Exacto. El guineíto simplemente está. Es como cuando hablas del arroz y la papa. Exacto, sí. No, si hay arroz no vamos a comer papa, claro que sí. Entonces, por ahí que viene el tema. ¿Y de cuánto estamos hablando en términos de consumo del guineíto verde aquí en República Dominicana? Mira, el último informe que tenemos lo hizo el Ministerio de Agricultura. Tengo los datos un poco perdidos, pero hablaban de más de 30 millones de toneladas en producción total y decían que unos 28 era de consumo más o menos, porque tengo el dato errado. Desde Banano, realmente nuestra producción, la mayor parte de la producción siempre está dentro del gremio. Los datos que tenemos es que para exportación nosotros se trata de destinar la mayor parte, pero más o menos el 30% de la producción total se queda. Per cápita estamos me parece, si mal no recuerdo, unos 45 kilogramos por persona al año, me parece. Wow, o sea, pero me agarraste improvisado. No, pero perfecto, porque nos da una idea. Es simplemente para tener un acercamiento de un consumo que no percibimos es tan masivo. Y al final tiene incidencia en la importancia que tiene el sector en términos cotidianos de las personas que buscan en el guineíto verde pues una opción alimenticia. Nosotros pausamos en este momento, regresamos en breve con el cafecito. Gracias por seguir con nosotros en este cafecito de hoy. Conversación con Hilario Pellegrini, presidente de Banano. Hablamos de un sector productivo nacional tan importante como lo es el bananero, no solo por lo que implica en consumo nacional, que es importantísimo, es un rubro muy importante, es el tema exportación, es donde sitúa a la República Dominicana en comercios internacionales. Y a propósito de eso, nosotros, y siempre lo decimos, sentimos los conflictos muy lejanos a nosotros. Ucrania, Rusia están por allá, Israel y Gaza están por allá. Sin embargo, eso tiene una repercusión muy directa en el comercio y sobre todo en el comercio de exportación. ¿De alguna manera ha afectado de forma inmediata o a largo plazo el tema exportación para la parte bananera? Sobre todo porque Europa siempre es muy sensible a este tipo de conflictos y es su principal destino. Mira, en el momento de la crisis, de la guerra Rusia-Ucrania, sí vivimos y todavía tenemos un impacto real que ha sido el incremento de los precios de los fertilizantes. Eso indiscutiblemente ha repercutido de manera atroz. A eso tenemos que agregar la crisis que vive el continente europeo. Sí. Recordemos que República Dominicana es el segundo exportador de insumos orgánicos hacia la Unión Europea. La Unión Europea es nuestro tercer socio comercial y banano es el principal rubro de exportación de alimentos de la República Dominicana y el 95%
96% va a la Unión Europea. Entonces, la crisis que tiene el continente europeo se ha traducido en una disminución en nuestros nichos específicos. Por ejemplo, orgánico, comercio justo, que tiene un precio superior. Después, entonces, bajan más, la gente está consumiendo más orgánico. Bueno, después del orgánico la gente está consumiendo más convencional. Esto también en Inglaterra. Inglaterra absorbe muchísimo del volumen de producción. Ya yendo más a lo actual, que es el conflicto, por ejemplo, Israel-Gaza, no tenemos una repercusión inmediata porque al final también es alimento, o sea, la gente no para de comer, digamos, esa es la parte positiva dentro de la situación. Más nos sigue afectando todo esto que te decía y el incremento de los precios de los combustibles, porque obviamente nosotros negociamos precios anualmente y no se puede, lamentablemente, en un transcurso, cuando aumentan los costos, nosotros va a hacer una variación. A eso voy, porque probablemente los niveles de consumo sean los mismos. Sin embargo, cuando esa cadena de suministro se ve afectada en alguno de sus puntos, pues inminentemente repercute en los niveles de producción de ustedes aquí y probablemente hasta en el precio que hayan acordado ya. Entonces, ustedes acuerdan precios por el año. A partir de ahí, lo que ocurre en ese año es responsabilidad del productor. Del productor, es correcto. ¿Cuántos productores están asociados en Adobanano? Nosotros representamos 1.870 productores, wow. Casi la totalidad de la producción nacional destinada a exportación y una parte del mercado local. Se nos escapa un poco algunos productores así que están en lugares específicos, pero con el paso del tiempo Adobanano ya se ha vuelto el gremio cabecera. O sea, al final de cuentas las decisiones y acciones que tomamos repercuten e inciden en la totalidad del sector productivo nacional. Podemos decir que representamos creo que el 98% de la producción nacional de banano. Wow, es importante. Y en ese sentido, que quiero consultarte también para ejercer cierta presión sobre la toma de decisiones gubernamentales. ¿Existe también una unificación de otras asociaciones de rubros similares o del mismo sector productivo que permitan de alguna manera ejercer esa presión juntos? Mira, la verdad que te cuento mi experiencia personal. El sector es increíble cómo los dominicanos como país es tan difícil hacer organizaciones que nos representen. Ahí yo digo que hay mucha sed de poder. Uh-huh. Entonces en esta sed de poder solemos dividirnos mucho y obviamente al estar divididos reina. Adobanano suele ser, y en nivel agro, un jugador muy importante porque vamos muy unidos. Es un sector fuerte, es un sector unificado. Nos matamos en casa. Se matan en casa. En casa, exacto. Pero cuando vamos a nivel público, entonces vamos como una sola voz. Y eso lo hemos venido trabajando en los últimos años también. Lamentablemente, observamos otros sectores que no están tan unificados. Tú no tienes una asociación de plataneros, por ejemplo. Tienes productores plataneros particulares. Los arroceros tienen diferentes gremios, pero al mismo tiempo hay muchos intereses involucrados dentro porque están los molineros, pero no vamos a entrar, pero muchos bananeros son parte de los arroceros. Y cuando tú vas a la mesa y dices, wow, ¿qué ha hecho Adobanano sin tener, por ejemplo, una institución como un instituto de musáceas que no tenemos? Y ves otros gremios como café que sí tienen institutos que han logrado y que no han logrado. Y la verdad es que si tuviéramos más unión, y por eso siempre uno de mis discursos es invitar a la gremialización. Tenemos a Cofenagro, yo soy parte de la directiva de Cofenagro, que justamente es una reunión, la Junta Agroempresarial Dominicana, pero tenemos muchas instituciones que podemos hacer incidencia. Por ejemplo, Adoexpo para las exportadoras y demás, pero lamentablemente se nos dificulta como sociedad a veces unirnos para obtener un beneficio. Ante una situación global tan convulsa, tan inestable, porque no identificamos cuál es el próximo país que pudiera ser afectado, ¿de qué manera están ustedes trabajando en identificar nuevos nichos de mercado que permitan diversificar un poco y que la atención no solo recaiga o el peso económico no solo recaiga sobre el mercado establecido? Mira, el consumo, hay que ver un factor, Ileana. El banano es la principal fruta de consumo a nivel mundial. Hemos creado una unión con todos los países productores de América Latina. Creamos un grupo bastante dinámico e interesante donde están todos mis homólogos de América Latina y ahí representamos creo que el 70% de la producción mundial, 75% de la producción mundial de banano. La problemática es la misma en todas partes. Cuando hablamos de otros mercados, los mercados más importantes son la Unión Europea,
ahí combinó a Inglaterra como, hablemos de Europa como tal, Estados Unidos y Canadá. Luego tenemos otros mercados, como podrían ser China, Japón, Asia, que están dominados. De diversificar, el banano sigue siendo banano. Sea chino, sea ecuatoriano, o sea asiático, sea ecuatoriano, sea dominicano, sigue siendo banano. La diferenciación va a estar en las certificaciones que yo puedo agregar y la forma de trabajo que vamos a tener. Nosotros ya el país y las empresas han luchado mucho por tener otros nichos de mercado. Nosotros mandamos, en República Dominicana no solo exporta a la Unión Europea, también exportamos a Trinidad y Tobago, por ejemplo, y otros destinos. El tema es que tenemos una fruta relativamente débil comparado con otros países. El orgánico es una producción muy particular. Y lo otro es el banano, desde la crisis del 1929 en Estados Unidos, sobre todo por empresas bananeras de esa época, se creó la percepción de que el banano debe ser barato. Entonces el banano debe ser barato. Entonces nosotros no somos un país barato. ¿Me entiendes? Nosotros no tenemos que dar calidad de vida. En comercio justo, el precio para un banano promedio debería ser 5 pesos en el campo. Bien, wow. Para poder garantizar una estructura justa para el productor y una estructura justa para el trabajador. Entonces, mientras esté esa percepción, encontrar nuevos mercados va a ser siempre la misma lucha que vamos a tener. Ahora bien, yo entiendo que República Dominicana lo que debe ver ahora, porque el mercado europeo es un mercado enorme, es buscar el mecanismo de lograr mantener la posición lograda. Perfecto. O sea, es lograr mantener la posición lograda y ver cómo creamos las estructuras factibles para que podamos seguir produciendo comida. Ya el banano no es solo exportación, es también parte de la canasta básica dominicana, es parte de la independencia económica, la independencia alimentaria que necesita el país. Por comida no vamos a tener problema, porque los bananeros siempre vamos a estar ahí, ¿entiendes? O sea, nuestras fincas producen toda la semana. Entonces es simplemente crear la estructura para nosotros seguir siendo competitivos. Y sobre todo lo que permita la sostenibilidad de un sector. Correcto. En los años. Pausamos en este momento para el tramo final del cafecito. En este tramo final del cafecito de hoy y en esta conversación con Hilario Pellegrini, presidente de Ado Banano. Viene de una familia de productores de banano, o sea, no es fortuito que una persona joven, como vemos a Hilario, esté involucrado y con tanto nivel de conocimiento y cercanía con el sector. Tú te criaste en una finca, básicamente. Sí, básicamente. ¿Y cómo has visto esa evolución? Lejos de la digitalización, de la automatización de los procesos, pero ¿qué tanto percibes en esto que has vivido, el crecimiento y el fortalecimiento, si es que así fuera, de ese sector? Mira, sería interesante que sentaras un poco a mi padre aquí para que te lo cuente. Sí, me encantaría escuchar eso. Mira, la verdad que recuerdo un sector banano de los años 90, o sea, siendo yo niño que iba a las fincas bananeras, donde se veía mucho, o sea, era muy distinta la economía. O sea, pasamos de empleados que vivían en casa casi de barro a estilos de vida muy distintos. O sea, el dinamismo económico que se percibe en la línea viene atraído con el proceso del banano. Y eso es algo que los dominicanos a veces se nos olvida y no vemos. Y vemos el campo muy lejos. Sí. Pero el sector banano trae a la República Dominicana $380 millones al año, que se distribuye de manera horizontal, no vertical. O sea, aquí no es una empresa, la líder o dos. Estamos hablando de que 1.870 productores reciben un pago todas las semanas y a su vez los empleados. Entonces el dinamismo que se crea en la zona es interesantísimo. Y ver cómo Mao, Montecristi, sobre todo Mao, que se ha vuelto la capital bananera, el desenvolvimiento y el desarrollo, el incremento ha sido fabuloso. Entonces, vivir esa experiencia, haber vivido un sector que pasó de ser invitado en el año 92 como productor hacia la Unión Europea con un número determinado, a ser uno de los jugadores más importantes en el mundo orgánico y comercio justo y en la producción mundial, es interesantísimo y sobre todo destaca, Ileana, el poder que tiene el dominicano cuando nosotros decidimos hacer las cosas. Yo creo que ese es el mensaje importante en dejar las situaciones. Son muy circunstanciales, siempre habrán situaciones lamentablemente negativas para los sectores productivos porque estamos en un mercado muy vulnerable. Sin embargo, yo creo que el sabor de boca de lo que provoca, del desarrollo que
que produce en la República Dominicana es mucho más importante todavía. ¿Hacia dónde va este sector bananero? ¿Cuáles son los planes de crecimiento en este corto plazo para un sector tan importante? Mira, la verdad es que he visto desde hoy la posición un poco pesimista de parte del sector. Seguimos un proceso de caída en la productividad nacional y abandono, como te decía. Se necesita acciones rápidas e inmediatas. Tenemos que ver que temas, por ejemplo, como el que tratamos al inicio, el migratorio, tenemos que comenzar a observar qué queremos en el próximo año, 2 años, 10 años y 50 años. Seguir presionando los sectores productivos va a seguir haciendo que tengamos menos comida. Entonces, la visión, lo que estamos observando es cómo algunas empresas grandes tratan para autosostenerse de adquirir más, un proceso expansivo. Pero la verdad es que visto desde hoy, la situación es que seguirá disminuyendo la producción de banano. Ahora bien, ¿esto es definitivo? No. Estamos trabajando para eso, conjuntamente con el Estado, para ver cómo reactivamos el potencial, porque el banano en la línea es estratégico, Ileana. Sí. No solamente es para la comida del dominicano. Recordemos que la zona, cuando salió el censo, si viste la línea, sí, tenemos pocas personas viviendo. O sea, sí. Y el banano es uno de los recursos que hace que el dominicano regrese a la zona. O sea, en Mao hay trabajo. Claro. En Mao hay trabajo. Y hay trabajo porque hay banano. Entonces, y eso ha hecho que personas vayan a trabajar en las oficinas y eso ha hecho que el dinamismo se mantenga. Entonces, es estratégico. La estrategia nacional no solamente puede ser levantar el muro, también tiene que ser cómo sectores productivos se mantienen en las zonas vulnerables para que la economía siga permeándose. Y creo que esa debe ser la visión. Y lamentablemente creo que nos queda mucho trabajo por hacer. Tenemos mucho frente abierto como sector y como industria y como país también, pero es necesario que todos estemos como del mismo lado y dejemos esta competencia absurda de que tú eres malo y yo soy bueno, y veamos que todos estamos en el mismo barco montado tratando de echar para adelante el mismo país. Entonces creo que por ahí debe venir la idea y eso es lo que tratamos de hacer de Ado Banano. Muchísimas gracias, Hilario Pellegrini, presidente de Ado Banano, con esta conversación interesante sobre el sector, sobre el futuro inmediato del sector y sobre todo con lo que aporta el sector a la República Dominicana. Gracias a ustedes por acompañarnos, por supuesto. Sigan en sintonía con Teleuniverso.